Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Una alianza a los dos, una alianza de... Recibirlos en este día. En unos momentos nos acompañará también mi esposo, pero por labores propias de nuestro ministerio a nivel de la comunidad Koinonia, pues en estos momentos no nos acompaña, pero se integrará conforme termine esta obligación que tiene en estos momentos. De veras me da gusto que nos puedan acompañar para continuar viendo esta serie de temáticas matrimoniales que son muy interesantes y muy importantes para nosotros los matrimonios cristianos y que de veras... debemos estar nosotros formados y concientizados de lo que es importante para nuestra vida conyugal. Hemos estado tocando durante las últimas semanas un curso llamado Matrimonio Cristiano, Anticoncepción y Natalidad. He recibido algunos comentarios de que les ha sido interesante y sobre todo al crecimiento tanto espiritual y humano de muchas parejas, ¿verdad? Pero también de algunos jóvenes, porque pues los que ya estamos casados en muchas ocasiones nos ponemos a ver lo que es el futuro de nuestros jóvenes cuando ellos emprenden esta gran aventura que es la vida matrimonial. Antes de iniciar con nuestro tema, pues yo quisiera invitarlos a que nos pongamos en las manos de Dios. Primeramente porque el tema de hoy pues es un tema un poquito delicado, es un tema que a muchos de nosotros nos concierne y por el cual debemos interesarnos, como es el aborto. En esta mañana, Señor, yo te quiero dar gracias por la oportunidad que me das de estar aquí ante tu presencia, sobre todo para hablar de ti, Señor, que eres el Dios de la vida. Te damos gracias en este día en el que nosotros te reconocemos como nuestro Rey, como el dueño de nuestra vida. Te damos gracias y te pedimos que nos unja fuertemente tu Espíritu Santo para que que se va a compartir aquí sea, Señor, lo que tú quieres que se diga, lo que tú quieres que llegue al corazón de nuestros hermanos, de estos matrimonios, Señor, que están tratando de buscar cada día hacer tu voluntad. Te damos gracias porque sabemos que no te haces sordo a nuestras oraciones y nos ponemos en tus manos para este compartir. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y antes de iniciar el tema, queridos hermanos, porque como les decía, hoy vamos a hablar acerca de lo que es el aborto. La semana pasada ya lo habíamos iniciado. Sin embargo, aún nos quedan algunos aspectos por tocar. Muchos de nosotros pues escuchamos hablar de que en el mundo se comete este homicidio, ¿verdad? Como lo vamos a ver, en grandes cantidades. Yo creo que son millones y millones de seres humanos que son aniquilados, pero muchas veces nosotros no estamos conscientes de todo ello porque alrededor de este tema, pues nosotros somos hasta cierto punto ignorantes, o a veces porque como no estamos en una relación directa con alguien, tengamos algún conocido que haya pasado por este momento de tener que decidir si la vida que a lo mejor en un vientre materno se está gestando siga adelante o no, pues a lo mejor no nos damos cuenta de que está sucediendo. Sin embargo, es un gran problema a nivel mundial, ¿verdad?, el que se esté aniquilando a muchos seres humanos. Yo sé que algunas de las cosas que se tocan aquí, a lo mejor para muchos de ustedes, sobre todo los no creyentes, puede resultar hasta cierto punto polémico, o pueden pensar, bueno, lo que están diciendo ahí no es totalmente cierto. Sin embargo, pues yo los invito, ¿verdad? Los teléfonos están abiertos, ya los conocen todos ustedes. Aquí en Tijuana es el 622-8962. Desde Estados Unidos nos pueden llamar también para darnos su opinión con un teléfono gratuito que es el 866-228-4305. Para el resto de la República tenemos un número 01800, que es también sin costo, que es, como lo decía, 01800-788-7606, o pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página koinoniaradio.org o tjcatólico.com.
De veras nos gustaría mucho recibir sus comentarios en este día, ¿verdad?, acerca de este tema. Y como ya lo comentaba al inicio del programa, pues continuamos viendo este curso. Sé que es un tema, una temática de la que hemos estado viendo, que no se toca normalmente en muchos programas. ¿Por qué? Porque es un tema pues muy específico que tiene muchos aspectos humanos. Tenemos que revisarnos también como seres humanos integrales y por lo tanto pues en ocasiones como que se nos pasa de largo, se nos pasa de vista, pero es una formación que también nosotros los cristianos debemos incluir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestro ser, la sexualidad humana, lo que es hablar del control de la natalidad desde el punto de vista cristiano y sobre todo de la paternidad responsable. Hemos revisado ya lo que era el plan original de Dios en la vida matrimonial, vimos el por qué el Señor le regaló una mujer al hombre. ¿Por qué? Porque lo hizo administrador de su creación y le dio una ayuda adecuada. Y juntos poder emprender entonces esta aventura de ser una pareja siendo imagen de Dios, que luego dé lugar a la creación de nuevas familias. Hemos estado revisando también lo que son los métodos naturales de planificación familiar. Hemos revisado ampliamente ellos, en qué se basan, cómo se llevan a cabo, que todos podemos aprenderlos porque no necesitan pues gran nivel cultural en la persona o en la pareja para poderlos entender fácilmente. Hemos visto las razones que en muchas de las ocasiones pueden hacernos que dentro de nuestro núcleo familiar pues no sea propicio por el momento, a lo mejor que un nuevo ser llegue a la vida, que haya un nuevo integrante de nuestra familia, en el núcleo familiar, por diversas circunstancias que van desde las económicas, desde las enfermedades que pueda tener alguno de los dos cónyuges, pero de veras condiciones serias. Hemos hablado también del amor conyugal, que pues debe de prodigarse la pareja y las diferentes formas que se manifiesta la pareja, el amor, cómo Dios, ¿verdad?, ha sido tan bueno con nosotros, que nos ha regalado en esta vocación la práctica del amor conyugal y que esta debe de llevarse a cabo en las 3 áreas en las que está conformado el ser humano, que es el área humana, hablando de la relación sexual, hemos hablado desde el punto de vista emocional y también el espiritual. Entonces, pues hemos entendido que hay muchas formas en las cuales la pareja se puede prodigar el amor. Y hemos iniciado también a ver lo que son los métodos artificiales, por qué no son permitidos dentro de nuestra vida cristiana. ¿El por qué? Porque afectan directamente lo que son los 2 significados que son muy importantes dentro del amor conyugal, que son el significado unitivo y el significado procreativo. Todo esto lo remarco, mis hermanos, porque es importante que lo sepamos. A lo mejor se están integrando en este día nuevas personas que no nos habían escuchado en días anteriores, entonces es importante que todos pues sigamos, ¿verdad?, este esquema de enseñanzas para poder ahora sí hablar de los métodos artificiales. La semana pasada hablamos también de lo que son los métodos definitivos, ¿verdad?, los métodos tanto en el hombre como en la mujer, y hablábamos de ellos, hablábamos de la salpingoclasia, hablábamos un poquito de la vasectomía, las consecuencias que podían tener tanto en el hombre como en la mujer desde el punto de vista físico y el por qué muchas parejas a veces tomaban la decisión de practicarse este tipo de cirugías. Hablábamos también de que pues normalmente tienden a ser definitivas, de hecho se conocen así como definitivas, aunque algunas parejas por situaciones especiales a veces quieren pues regresar a su estado anterior, y veíamos cómo desde el punto de vista quirúrgico pues no tienen buen pronóstico en cuanto a la recanalización tanto de las trompas en la mujer como de los conductos deferentes en el hombre. Entonces pues todo esto es importante que lo tomemos en cuenta dentro de nuestra formación. E iniciábamos hablando de lo que es el aborto, pero el aborto provocado o procurado, y veíamos que es una forma particular de homicidio agravado por numerosas circunstancias como la condición indefensa del que va a nacer y la privación del bien sobrenatural del bautismo. Muchas veces ignoramos, ¿verdad?, cuando la práctica del aborto, oímos mucho hablar de él, pero no sabemos el por qué la Iglesia se niega a la práctica de esta forma de homicidio de un ser humano. Primero, como ya lo decía, porque es una forma particular de homicidio, pero agravada también por esta circunstancia
de la condición indefensa del ser humano que va a nacer y de la privación del bien sobrenatural del bautismo. Yo creo que pocos consideramos esto, ¿verdad? El que le negamos al nuevo ser la posibilidad de ser bautizado y de que le sea borrado ese pecado original con el que nacemos todos los seres humanos. Continuaremos explicando todo esto en nuestra siguiente pausa. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Una alianza a los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza, una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Ver el futuro con ilusión y saber que nunca nos fallarás. Una alianza a los dos, una alianza de amor, una alianza de Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Estamos de regreso ahora sí, completos, ¿verdad? Está ahí mi esposo ya acompañándome para seguir tocando este tema tan importante de lo que es el aborto. Les decía hace unos momentos que muchas veces nosotros pecamos de ignorancia, ¿verdad? Muchas veces no sabemos que esto es un verdadero atentado, un verdadero homicidio contra la vida de un ser inocente. ¿Por qué? Porque no nos informamos bien. Muchas veces incluso hasta los mismos padres somos los que podemos llegar en determinado momento a procurar que una de nuestras hijas se practique pues este delito, ¿verdad? Este homicidio. Bueno, delito no, porque en muchos lugares del mundo incluso es algo permitido, es algo legítimo. Nos ha tocado conocer ya algunos casos de mujeres, sobre todo jóvenes, solteras, que por todavía no tener bien definido su estado de vida o porque un embarazo pudiera provocar una vergüenza en la familia, pues se ha llevado a cabo un aborto, ¿verdad? Se ha practicado un aborto en alguna jovencita. Y veíamos entonces que el aborto procurado, estamos hablando, ¿verdad?, del aborto procurado, a diferencia de lo que veíamos en programas anteriores de lo que es un aborto espontáneo, el cual sucede, pues como lo dice la palabra, ¿verdad?, espontáneamente, porque la misma naturaleza así lo permite, porque muchas veces el feto que se está formando pues no viene bien, viene con alguna malformación y el mismo cuerpo, el mismo organismo se ocupa de deshacerse de él. Y veíamos entonces que este aborto procurado es una forma particular de homicidio y veíamos el por qué. ¿Por qué? Porque por la condición indefensa del que va a nacer y de la privación del bien sobrenatural del bautismo. Y veíamos que los responsables de este acto pueden ser los mismos padres, constituyéndose un delito de filicidio, el ejecutor principal, o sea, la persona a la que se le va a practicar el aborto, y también sus colaboradores, que son personas cuya profesión obliga a la defensa de la vida. Vamos a ver entonces que aquí estamos implicados o pudiéramos estar implicados más personas que la propia mujer a la que se le va a practicar el aborto. El Concilio Vaticano II lo calificó de delito abominable y se ha dicho de él con razón que entre los varios asesinatos, el de la vida naciente es en sumo grado repugnante, una barbarie, una crueldad,
una impiedad. Juan Pablo II ha hablado del crimen abominable del aborto, vergüenza de la humanidad, que condena a los niños concebidos a la más injusta de las ejecuciones, la de los seres humanos más inocentes. Yo creo que esto es fácil de entender, ¿verdad? Cuando el Santo Padre nos decía de este crimen tan abominable del aborto, y lo mencionaba él como vergüenza de la humanidad. Veíamos en el segmento anterior cómo son millones de abortos los que se han practicado, ¿verdad?, durante los últimos años. Yo creo que si nosotros nos pusiéramos a revisar las estadísticas, nos daríamos cuenta de veras que este es uno de los asesinatos principales que están ocurriendo en el mundo. Y veíamos cómo también lo llaman, pues así, algo repugnante, una barbarie, una crueldad y una impiedad. Y a mí me hizo recordar, ¿verdad?, algo que leía en otro libro, hablando precisamente sobre el aborto, donde nos dice, por ejemplo, yo quisiera que ustedes lo escucharan, ya nos pusimos en manos del Señor, y yo creo que debemos de ser conscientes de todo lo que sucede de veras alrededor del aborto. Muchas veces lleva mucha gente a sus hijas a practicarse el aborto, o son las mismas mujeres las que lo deciden, pero sin realmente saber a qué van. Solamente saben que se van a quitar de encima a lo mejor lo que consideran un problema, que es la venida del nuevo ser, pero no saben más allá en cuanto a información. ¿Qué es el aborto? El aborto es la destrucción del embrión dentro del vientre materno. Abortar es matar, aunque el cadáver sea muy pequeño. Esto lo dice el profesor Jerome Lejeune. Y el aborto puede efectuarse de varias maneras, entre otras, por dispositivos intrauterinos, drogas tomadas, por aspiración, por succión, una inyección de solución salina o una mini operación cesárea. Muchas veces no estamos conscientes de por qué, como lo llama aquí el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, de que este es un asesinato abominable, repugnante, una barbarie, una crueldad o una impiedad. Pero si revisamos cada uno de estos métodos que se practican, ¿verdad?, para poder abortar a un bebé, pues la verdad suenan demasiado crueles, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros hemos visto fotos, y si hemos visto alguna ocasión una foto, yo creo que hasta hemos resultado conmovidos, pero si nos fijamos, pues realmente son métodos utilizados muy crueles, como dice aquí la implantación de un dispositivo intrauterino. A veces se le da algún medicamento a la mujer, ¿para qué? Para que aborte. Se le practica una aspiración, una succión, se jala al bebé, incluso a veces se saca él en pedacitos. Se pone una inyección de solución salina, que también es una muerte muy cruel, porque el medio donde se desarrolla el bebé pues ya no es un medio propicio para generar la vida. O como dice también, una mini operación cesárea, ¿verdad? Se le practica a la mujer una mini operación y se extrae el bebé, y lógicamente el bebé, como es muy pequeño, pues no está apto para la vida, no está bien desarrollado, entonces lógicamente no puede sobrevivir. De cualquier forma que este aborto se practique, lo cierto es que ese bebé debe ser aniquilado. Esa es la conciencia con la que se va a practicar un aborto. Y es que las madres no han entendido o no quieren entender que el feto es una vida que debe de ser protegida. No es una parte del cuerpo de la madre, simplemente está ahí como huésped de paso y ella no puede disponer de él. Yo creo que eso es una de las cosas que las mujeres deben de entender, ¿verdad? Muchas veces dicen, pues es mi cuerpo y todo lo que hay dentro de él, yo lo decido si lo permito tener o no. Y sin embargo vemos que el bebé solamente está utilizando a la mamá como un huésped, se está nutriendo de ella, de aquella que debiera proveerle de esa vida, de dejarla crecer en su vientre. Pero también ella debe de estar consciente que ella no puede disponer de él. Ya vimos que aquellos que practican los métodos artificiales, la esterilización definitiva y el aborto, pues a veces creen que los planes de Dios para una nueva vida pues no son los más adecuados, y queremos tergiversar ese plan de Dios cuando Dios ya tiene pensado ese ser humano para que venga la vida. Entonces, pues continuando hablando sobre el aborto, dice el doctor Bernard Nathanson que después de ser uno de los principales promotores de la legalización del aborto en los Estados Unidos, hasta el punto de ser conocido en Nueva York como el rey del aborto, experimentó una postura radical en su vida cuando reconoció que el feto no es solamente un trozo de carne, sino que es un ser humano. Un ser humano que tiene sus derechos. Lamentablemente hay muchos gobiernos que legislan en contra
y pues no consideran un ser humano aquel principio de vida, y entonces se hace todo lo posible para quedar bien con algunos grupos, con ganarse la simpatía, y de esa manera pues seguir en el poder. Pues se va legalizando, se van haciendo una serie de leyes para ahora sí legalizar y ver que el aborto es permitido. Tristemente pues caemos en esa, ahora sí que en esa cultura de cosificarnos, de hacernos como cosas donde pues no tienen la mayor importancia. Aquí decía, ¿verdad?, la enseñanza, ver aquel ser humano, aquella vida en potencia como un trozo de carne. Entonces ahí es donde nosotros pues tenemos que tener bien en cuenta que somos valiosos para Dios. La vida tiene que ser respetada y debemos mantenernos siempre firmes en esta postura, levantar la voz y defender la vida. Entonces el aborto debe de ser para nosotros los cristianos, de hecho para toda la humanidad, como una vergüenza, y así nos lo dice Juan Pablo II, que es un crimen abominable el aborto, es una vergüenza de la humanidad. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy. Y que Señor, hoy queremos en ti empezar. Y ya nunca gracias porque regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues estamos aquí compartiendo con ustedes estos momentos y hablando de los métodos artificiales, y entre ellos pues de repente hay quienes consideran la cuestión del aborto como un método también para planificar la familia. Sí, que lo toman en cuenta, sí, ¿verdad? Sí. Sobre su moralidad objetiva en cuanto al aborto, son dignas de destacar las sopesadas y firmes palabras de Juan Pablo II en la Evangelium Vitae. Nos dice lo siguiente: con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores, en comunión con todos los obispos, que en varias ocasiones han condenado el aborto y que en la consulta citada anteriormente, aunque dispersos por el mundo, han concordado unánimemente sobre esta doctrina, declaro que el aborto directo, o sea, el aborto por en sí querido, como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal. Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, por ser contrario a la ley de Dios, escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón y proclamada por la Iglesia. Entonces, hermanos, vemos cómo de ninguna manera podemos estar de acuerdo y podemos estar apoyando esta práctica, porque es algo grave, es un desorden moral gravísimo en la humanidad. Y por más fundamentos o argumentos que se busquen y se quieran sacar, definitivamente todo esto está en contra de la misma ley de Dios, de la misma naturaleza. Entonces no podemos nosotros estar apoyando esto o de acuerdo con este tipo de prácticas. Es necesario que los hombres, mujeres que en su momento nos casamos, pues tengamos bien claro todo esto. Sí, dice la Evangelium Vitae, el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción, y por eso a partir de ese mismo momento se le deben de reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida.
Yo creo que aquí es donde empiezan a veces algunos de los cuestionamientos que mucha gente hace, ¿verdad? Que dice que en el mismo instante de la concepción todavía no se es un ser humano. Sin embargo, pues nosotros los que vivimos, los que tenemos vida, los que ya estamos aquí, pues tuvimos que pasar por ese estadio para poder estar en la condición o en el momento de vida, la etapa de vida que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Por lo tanto, pues la Iglesia, el magisterio nos enseña que a partir del momento mismo de la fecundación, aunque solamente sean unas cuantas células que luego se siguen reproduciendo, que tal vez no forman un órgano específico, un organismo específico en ese momento, ya es un ser humano y se le debe de reconocer su derecho a vivir. En cuanto a la culpa o responsabilidad subjetiva de las personas que han recurrido a un aborto, hay que decir que pueden darse casos de personas que no han sido plenamente conscientes de la extrema gravedad de este acto. En general debemos pensar que hay más probabilidad de encontrarnos con causas que atenúan la grave responsabilidad de este crimen en personas ignorantes y sencillas, y no tanto en los médicos que los practican o en fieles católicos instruidos. Aquí es donde vemos, ¿verdad?, que actuamos con toda conciencia. Algunos de los que intervenimos en su momento, ¿verdad?, en la práctica de este tipo, pues estamos los profesionales en la medicina, católicos incluso, que estamos instruidos y que sabemos perfectamente lo que estamos haciendo, que es un acto inmoral, y pues allí es donde se agrava el grado de culpabilidad en cuanto a participación de este tipo de prácticas. Entonces, nos dice la enseñanza que aquellas personas que son ignorantes, que son sencillas, que quizás no están totalmente instruidas, sin embargo, pues de alguna manera siempre hay que estar viendo que no debemos incurrir en este tipo de prácticas. Sí, pero también ya veíamos, ¿verdad?, que esta ley de la vida está inscrita en nuestro propio corazón, es parte de la ley natural. Dios nos da a conocer en nuestra conciencia y en nuestro corazón cuando estamos haciendo algo malo. En muchas de las ocasiones las personas sabemos que estamos haciendo algo malo ya de por sí. No necesitamos haber recibido determinada formación para ya saberlo. Esa es la ley natural propia del ser humano. Sin embargo, pudieran darse casos como el que ya mencionabas hace un momento, en el cual personas muy sencillas, pues a lo mejor no alcanzan a poder evaluar bien lo que significa la vida. ¿Por qué? Porque lo ven como algo como muy natural, ¿verdad?, sin ver más allá. Su capacidad intelectual a lo mejor no llega más allá, su misma inocencia como personas, pues les llevara en determinado momento a actuar en forma equivocada. Pero también hablabas del otro polo, ¿verdad?, que los médicos, precisamente por nuestro grado de estudio que tenemos, todo lo que hemos ya recibido como instrucción, nosotros estamos conscientes, ¿verdad?, de que es quitar una nueva vida. Lamentablemente hay algunos profesionales de la medicina que luego lo ven esto también como un negocio. No es algo nuevo, no es algo que estemos descubriendo, sino que ha ocurrido desde pues toda la historia de la humanidad. Sin embargo, esto no quiere decir que esté bien. Hay otro aspecto que también queremos tocar aquí. Entre las causas que pueden influir atenuando la responsabilidad, podemos enumerar la ignorancia sobre la realidad del aborto, especialmente si se tiene en cuenta las campañas de distorsión que constantemente se transmiten los medios de comunicación, y la violencia moral que ejercen sobre la madre los que la rodean e impulsan a dar tal paso. Sí, en muchas ocasiones a lo mejor la mujer está expuesta a campañas que te distorsionan la información, que distorsionan el hecho de que esto realmente es un homicidio, es un asesinato, y entonces te la platican de otra manera, y entonces convencen o pudieran llegar a convencer a muchas mujeres, y entonces ella practicarse el aborto. Hay grupos que pues constantemente están diciendo que eres libre de decidir sobre tu propio cuerpo, que si no quieres aquel embarazo porque pues no lo esperabas, no lo deseabas, o fue causa de una violación, no sé, tantas cosas que de repente se presentan, y te dicen, pues usted es la que decide. Usted toma la decisión, si no quiere adelante este embarazo, pues se puede terminar con él. O también porque en muchas ocasiones la mujer está sometida a presiones tan fuertes que se siente psicológicamente obligada a ceder al aborto.
No hay duda que en este caso la responsabilidad moral afecta particularmente a quienes directa o indirectamente la han forzado a abortar. Sí, muchas veces la mujer no está consciente, se siente tan presionada que se deja llevar. Pero ahí la responsabilidad, ahora sí, más directa es sobre los que decidieron o ejercieron esa presión para que esta mujer se practicara el aborto. Si una persona católica mayor de 18 años, sabiendo que se trata de un pecado grave que la Iglesia castiga con una pena especial, actúa voluntariamente y realiza un aborto, automáticamente queda excomulgada. Con excomunión le llaman latae sentencia, es decir, excomunión automática desde el momento en que se produce la muerte del feto. Esta pena de excomunión recae tanto sobre quienes procuran el aborto, madre, médico, partera, etcétera, quienes estén participando, como sobre los que cooperan induciendo a él, al esposo, al novio, los consejeros, los que están cooperando en la intervención quirúrgica y todos aquellos sin cuya obra el delito no habría sido cometido, es decir, incluyendo a los directivos del hospital que prestan las instalaciones. Es tremendo esto, ¿no? Porque sí, habrá quienes no van a estar totalmente de acuerdo con lo que estamos exponiendo, pero esta es la postura de la Iglesia. Esto es lo que la Iglesia en su momento ha buscado y trata de transmitirnos para que nosotros estemos alertados y conscientes de que esto es un delito muy malo. Yo creo que esto nos hace comprender aún mejor el por qué aquellos que protestan contra el aborto se instalan enfrente de las clínicas, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor muchos de nosotros pudiéramos pasar frente a ellos y pensar, son locos porque están haciendo una protesta. Sin embargo, aquí está el justificante. No solamente está involucrada la persona que se practica el aborto, sino también todos los que cooperan con ella. Y me llama la atención hasta los directivos, los que están trabajando en aquella... Los administrativos, pues todo. Hay clínicas que se dedican a eso, de tal manera que tienen personal que se encarga de una administración para que esto se esté llevando a cabo. Para que todo se... parte del gobierno que da fondos para que esto se lleve a cabo, entonces todo esto involucra. Vamos a una pausa y regresamos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Y ya nunca Estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y pues continuamos avanzando, ¿verdad?, en este tema sobre el aborto utilizado como un método de planificación, que definitivamente para nada es un método de planificación familiar. Es un asesinato. Entonces, tenemos nosotros de alguna manera que conocer todo esto y en su momento, pues, hacer lo que nos corresponde. Si llegamos a estar en el caso de algún familiar, de algún conocido que esté pensando en realizar este tipo de práctica, o quienes ya lo hacen, pues en su momento hay que hablar con ellos y hacerles ver que están cometiendo un gravísimo error. Entonces, no debemos quedarnos callados, debemos levantar nuestra voz, defender la vida. Y así como pues se transmiten, ¿verdad?, durante la programación de Koinonia Radio esos spots que nos hablan precisamente de la campaña Provida, de defender la vida desde el vientre materno, pues también nosotros los católicos debemos hacer lo que nos corresponde, no quedarnos callados, porque esto de alguna manera es estar participando también en este tipo de situaciones. Entonces es necesario que lo sepamos, que lo conozcamos y que hagamos lo que nos corresponde, no quedarnos callados. Es tremendo ver cómo en las cámaras de legislación pues están tratando estos asuntos. Incluso ya hay algunos estados dentro de la República donde se ha autorizado lo que es, se ha legalizado lo que es el aborto. Y pues qué bueno, ¿verdad?, que nuestro gobierno en Baja California se ha proclamado precisamente a favor de la vida
y no han caído en este tipo de leyes. Sí, cuando escuchaba el anuncio hace un momento, ¿verdad?, que dice que en México se han practicado en 5 años 500,000 abortos, pues te pones a pensar, son 100,000 al año, son 8,000 al mes, más o menos 8,500 al mes, es muchísimo, ¿verdad? Y escuchaba también de que estaba autorizado quitar la vida del ser humano hasta la 13ª semana, es prácticamente cuando el bebé ya está formado, ya es un ser pues completo, ¿verdad? Solamente le falta madurar, crecer, formarse en el vientre materno, pero ya está formado como un ser humano. Antes de las 13 semanas dice que es el primer trimestre. Entonces vemos cómo de veras es atentar, asesinar a un ser que de veras no se puede defender, que depende totalmente de la mujer, que está ayudándole, como veíamos también hace un momento, ¿verdad?, de la que está dentro de ella. Qué importante es que estamos de veras todos conscientes. Y luego, pues ahorita que leías, ¿verdad?, que todos los que participan en este crimen, incluyendo a la mujer que se lo practica, y todos los que giran a su alrededor, caen en excomunión automática, desde el mismo momento en que el feto les ha dado la muerte. Pues sí, así es. Yo me pregunto en esos momentos cuántas mujeres, ¿verdad?, a partir de haberse practicado un aborto y todavía siguen comulgando. O sea, porque esa es una de las cuestiones que yo creo que nosotros como católicos, como cristianos, nos podemos preguntar. Si en muchas, ya veíamos en pláticas anteriores, en temas anteriores, que las estadísticas mencionan que muchas de las católicas practican, por ejemplo, los métodos artificiales, sin embargo no los confiesan y siguen comulgando. Entonces, ¿cuántas no habrá también que se hayan practicado un aborto y sigan adelante como si nada hubiera pasado? ¿Por qué? Porque la ley dice que está permitido practicarse un aborto, pero no todo lo que está legitimizado por la ley es moralmente aceptable. Y yo creo que de eso debemos nosotros los católicos estar conscientes. Sí, una cosa es la ley de los hombres, Ajá. Otra cosa es la ley de Dios, la ley divina. Entonces, ahora, si se ha incurrido en este tipo de situaciones o se está viviendo este tipo de prácticas, pues yo creo que hay que confiar siempre en la misericordia de Dios. No estamos nosotros aquí en la postura de ser jueces, Ajá, porque no nos corresponde. Sin embargo, sí, el transmitir la información, porque estamos queriendo de alguna forma dar formación a aquellos matrimonios que nos decimos cristianos, católicos, pero que de repente estamos incurriendo en algunas prácticas que no están del todo bien. Entonces, habrá quienes digan, bueno, yo prefiero no saberlo, prefiero ignorarlo, no conocer la situación, porque me resulta más cómodo, porque si lo estoy practicando, pues me da un beneficio. Pero, pues hermanos, yo creo que aquí definitivamente tenemos que detenernos y en esta forma de estar viviendo la vida, pues no es lo correcto. Entonces, estos programas, y uno de los lemas de la programación de Koinonia Radio es precisamente levantando la voz para evangelizar. El evangelio es vida y nosotros estamos obligados a estar transmitiendo la vida, defender la vida. Entonces, pues esta parte del tema que estamos tocando corresponde a eso. Nosotros como padres, como esposos cristianos, debemos defender la vida en todos los aspectos. Y evitar las probables consecuencias que también pueda sufrir la mujer. ¿Cuántas mujeres cuando llegan a la sala donde se practica el aborto, unas han cambiado de opinión, ¿verdad? Y no se lo practican, ¿por qué? Por todo lo que ven que gira alrededor, el procedimiento quirúrgico, y saber que están atentando contra la vida de un ser humano indefenso. Esa es una. Y otras que sí se lo practicaron, después sufren las consecuencias desde el punto de vista psicológico, tienen sueños, pesadillas, remordimientos, todo eso, queridos hermanos, quisiéramos evitarles, ¿verdad? Sabiendo, conociendo realmente lo que va a implicar el decidir practicarse un aborto, porque luego después, como les decía, todo lo que los seres humanos en muchas ocasiones hacemos, pues luego pagamos la consecuencia, sobre todo cuando atentamos contra lo que es el plan original de Dios para nuestras vidas. Entonces, pues debemos de orar mucho por todo este tipo de cuestiones y pedirle a Dios que nos ayude a través de su sabiduría para conocer y reconocer las acciones que estamos realizando.
Pero detrás de todo esto existe una mentalidad anticonceptiva. ¿Y cuál es la raíz de esta situación, de esta mentalidad anticonceptiva? La raíz de esta enorme expansión que ha adquirido en nuestro tiempo el fenómeno de la anticoncepción, pienso que no puede reducirse como a veces se lo presenta de modo excesivamente simplificado a un problema circunstancial que parte de la economía, de la cuestión habitacional, o sea, que muchas veces queremos caer en estas prácticas porque decimos, es que lo que gano no me alcanza. Ajá. O es que no vamos a tener dónde acomodar a no tenemos miembro. La casa no es suficientemente grande para podernos acomodar. Ciertamente reconocemos que son realidades, pero esto no nos debe de llevar a este tipo de prácticas. Aunque haya algo de esto, el fondo es un grave problema ideológico de mentalidad. Juan Pablo II ha denunciado en la Familiaris Consortio algunas actitudes ideológicas que comprometen, desfiguran y tergiversan el amor conyugal, la transmisión de la vida y el concepto de la vida humana, porque inciden profundamente en la visión que se tiene de la persona humana. Vamos viendo, ¿verdad? Por ahí en el número 170. Ha hablado Juan Pablo II de perspectivas y propuestas seductoras, pero que en diversa medida comprometen la verdad y la dignidad de la persona humana. Entonces vemos que en la Familiares Consorcio pues se denuncia que hay muchas cosas que se platican como verdad, pero realmente son mentiras, y son esas nuevas ideologías que nos hacen ver el amor conyugal, como ya lo decías, y la transmisión de la vida, el concepto de la vida humana, pero de forma tergiversada, cambiada, transformada, deformada. Y esto a lo mejor anteriormente era más difícil, sin embargo hoy que ha avanzado mucho la tecnología, los medios de comunicación, es donde empezamos a ver cómo se va infiltrando ideas, se van infiltrando filosofías, formas de pensar que están desfigurando precisamente el concepto de lo que es el ser humano. Uh-huh. La concepción del hombre en cuanto a la antropología y del matrimonio se relacionan e influyen mutuamente de tal modo que las dudas o errores en el ámbito matrimonial o familiar llevan a una ofuscación grave de la verdad integral sobre el hombre, en una situación cultural que muy a menudo es confusa y contradictoria. Y viceversa, una antropología defectuosa perjudica seriamente el sentido del matrimonio y de la familia. Hay aún más sobre esto, el tiempo se nos agota y es un poco difícil abarcarlo, pero con el favor de Dios, la siguiente semana estaremos tratando de continuar hablando acerca de esta mentalidad anticonceptiva. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuáles son las influencias? Entonces, pues hermanos, más que nada es ponernos en las manos de Dios y pedirle que nos ayude a ir entendiendo todo esto, y en su momento cuando estemos cercanos a alguna situación de este tipo, pues hablar de la misericordia de Dios, del gran amor que Dios nos tiene, y siempre defendiendo la vida. Les damos las gracias y los esperamos para la próxima semana. Dios los bendiga, que tengan una feliz inicio de semana. Hoy queremos echar a andar, hoy contigo caminar. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.